Responder a un grupo de estructuras que van a ser reclutadas para cumplir funciones relacionadas con estos tres pares craneales, por eso los vemos como sistemas. ¿Listo? Y vamos entonces a estar hablando de estos pares craneales. Porque estás hablando en el chat. Pensar en ellos nos invita a plantearles a ustedes una forma de aprendérselos a partir de sus componentes. O sea, podemos hablar de esos pares craneales a partir de unas funciones específicas que van a estar distribuidas por unas vías específicas. Entonces, para ello vamos a estar hablando de esas funciones como los componentes que caracterizan esos pares craneales. Entonces, hay un componente que es un componente motor voluntario o somático, que en este caso está relacionado con la ejecución de los movimientos de la cabeza, de la cara. Un componente motor involuntario o autonómico que está relacionado con funciones vinculadas a las actividades de las glándulas y en este caso, si estamos hablando de los pares craneales y pienso principalmente en el nervio vago, pues va a estar relacionado también con la activación de órganos y vísceras. ¿Listo? Un componente de sensibilidad general que ustedes ya saben qué modalidades de sensibilidad vamos a estar relevando. Ya las conocen, todas las actividades que al final van a llegar a la corteza, a el área 3, 1, 2 y al área 5, 7 para hacer reconocimiento de las modalidades sensoriales. Un componente en este caso de sensibilidad especial que va a corresponder a el gusto. Y entonces hay unos pares craneales que van a recibir. ¿Ustedes saben esto a qué corresponde? No. A los pares craneales. Entonces, hay unos pares craneales que van a estar participando de las vías que reciben de receptores en lengua. ¿Sí? Y principalmente pues vamos a estar viendo tres de esos pares craneales. Y un componente de sensibilidad visceral que va a estar recibiendo, como su nombre bien lo dice, de órganos, vísceras, y que va a recibir información, que va a estar recibiendo información principalmente de dolor y de procesos de distensión de las vísceras, que son necesarios para que pues podamos generar actividades reflejas como son las características de los componentes motores involuntarios. ¿Listo? Entonces, este esquemita nos sirve para que podamos identificar cuáles son los elementos que van a estar participando en estas vías. Si estamos hablando de un componente motor voluntario, pues decimos que la vía va a ser una vía eferente. Pensamos en esa vía como una vía que va de arriba hacia abajo, o sea, las fibras se van a distribuir cefalocaudalmente. Y la vía va a iniciar en la corteza cerebral. En este caso, en una neurona motora, que si estamos hablando de el movimiento de los músculos de la cara, de la cabeza, pues parte de qué área cortical? Del área 4, ¿sí? Y si estamos hablando del movimiento de los ojos, parte de qué área cortical? Entonces, esa neurona motora va a enviar su axón hacia esta estructura que aquí está representando el tallo cerebral, ¿sí? Y esta es una célula piramidal, productora de qué neurotransmisor, glutamatergica, ¿sí? Multipolar,
que va a estar haciendo sinapsis con una neurona que se encuentra en un núcleo, en este caso es un núcleo motor que está en el tallo cerebral. Y ese núcleo motor tiene células Colinérgicas, multipolares, estrelladas. Esas fibras van a salir por su origen aparente, que ustedes ya los conocen, y va a estar llegando hacia los grupos musculares para que podamos ejecutar los movimientos, los cuales está relacionado ese parqueadero. Entonces, estas son las fibras que hacen parte del primer componente que está acá, que es el motor voluntario somático. Esta celulita de acá se encuentra en un núcleo que está en el tallo cerebral y que es un núcleo autonómico, ¿sí? Pero es un núcleo que va a corresponder a este segundo componente, que es el componente motor involuntario. Entonces, esta celulita de acá tiene o recibe información ¿desde dónde? Este núcleo que tiene esta neurona de acá recibe información de qué estructura es. Del talio. No. Porque No, el talio está va ahí para en la el corteza. Del hipotálamo. Se me olvidó. ¿Por qué fascículo? Longitudinal. Longitudinal dorsal. Dorsal. Casi, Álvaro. Longitudinal dorsal, ¿cierto? Entonces, recibe información del fascículo longitudinal dorsal que va a participar de esta vía, en este caso, autonómica. Y esta célula es una célula ¿de qué características? También es multipolar, también es estrellada y también libera acetilcolina. Y en este caso, como estamos hablando de componentes, motores, autonómicos, viscerales, entonces la fibra va a estar llegando para hacer sinapsis en un ganglio. Y en este caso, el ganglio tiene unas células también de características multipolares, estrelladas y colinérgicas, que va a estar conectándose con el órgano o la víscera blanca. ¿Listo? Entonces, siempre en estos componentes motores involuntarios, automáticos o autonómicos, pues vamos a estar viendo un ganglio. Y yo les voy a estar hablando de fibras preganglionares y de fibras postganglionares. ¿Sí? O fibras centrales, que son las que van a estar llegando al tallo, saliendo del tallo, y fibras periféricas, que son las que se van a estar conectando con los órganos y las vísceras. Muy bien. Estos son los componentes de salida, o sea, las fibras van de arriba hacia abajo. Ahora vamos a ver los componentes que tienen las fibras que decimos van de abajo hacia arriba. Y pues abajo es un decir. Entonces tenemos el tercer componente que les dije que era de sensibilidad general. El componente de sensibilidad general tiene unas fibras que van a estar recogiendo de unos grupos de dermatomas específicos que nosotros tenemos en la cabeza principalmente. Entonces recibe de esos receptores y en este caso las fibras van a ser parte de un ganglio, o sea, el soma de esas neuronas pertenece a un ganglio, que en este caso es un ganglio sensitivo, que ustedes ya saben que tiene un tipo neuronal específico. Neuronas, interneuronas unipolares. tiene neuronas monopolares, en este caso también son neuronas glutamatérgicas con una prolongación periférica y con una prolongación central que va a estar ingresando al tallo cerebral. Y como estamos hablando de sensibilidad general, entonces van a llegar a qué
Núcleo en el tallo cerebral. Sensibilidad. Núcleo sensitivo del quinto. Aquí está, miren. Núcleo sensitivo. ¿Sí? Y las fibras, entonces, después de que van al núcleo sensitivo del quinto, ascienden ¿hacia dónde? Hacia el tálamo. Hacia el tálamo. ¿Hacia qué núcleo del tálamo? Hacia el ventral posterior medial. Ventral posterior medial y de ahí Hacia al área 312. 312 y después al área 57. 57. Perfecto. ¿Cierto? Ahora, este cuarto componente, que es el componente de sensibilidad especial, va a estar recogiendo desde distintos sectores, en este caso de la lengua. Profe, una pregunta. Ahí estamos hablando de sensitivo del quinto porque si va al tallo es porque es la cara, ¿cierto? Porque lo que es del cuello para abajo es espinotalámico directamente, ¿no? Y gracilis y cuneatus. Ah, o sea que sí para en el tallo. Ah, sí. Ya, perdón. ¿Sí para en el tallo qué? Pues si es del cuello para abajo. Si es el cuello para abajo, no tiene nada que ver con esto. Por eso, no, pero si es del cuello para abajo, sí tiene que ver con tallo en cuestiones de gracilis y cuneatus. Sí. Ah, solo gracilis y cuneatus. Ok, ¿Sí? O sea, allí es donde se hace relevo. ya. Las otras dos vías hacen una primera sinapsis en medio. Se cruzan. Ujú. ¿Listo? ¿Qué iba? Ah, bueno. En lengua. Me hiciste acordar de algo. Y lo acabo de olvidar. Ah, bueno, lo acabo de recordar. El núcleo sensitivo del quinto se llama núcleo sensitivo del quinto, pero no solamente va a recibir información de la sensibilidad que recoge el quinto, ¿sí? Ustedes saben que el trigémino es el que recoge la mayor parte de la sensibilidad de la cabeza, ¿cierto? Ajá. Pero no es el único par craneal que va a estar recogiendo información de sensibilidad, ¿sí? Entonces, toda la sensibilidad de la cara, independiente de por qué par craneal llegue, va a ser relevada por ese núcleo sensitivo del quinto, ¿sí? ¿Está claro esto? Ujú. O sea, tenemos sensibilidad que es recogida, por ejemplo, de la cara, que es recogida por el séptimo, por el noveno, ¿sí? Por el décimo también. Por el 12, y entonces, toda la sensibilidad va a llegar allí, a ese núcleo. Y ese núcleo, importante también que se me olvidaba, va a ser un núcleo entonces de relevo de información sensorial, ¿sí? Y los orígenes reales, en este caso, de esos pares craneales que tienen ese componente de sensibilidad, pues van a ser de dos tipos. Yo puedo tener un origen, en este caso, real, digámoslo así, en el ganglio sensitivo. ¿Sí? En el ganglio sensitivo que esté relacionado con recoger esa información. Entonces aquí tendríamos un origen real, en este caso sería un origen real periférico, porque acuérdense que los ganglios hacen parte del sistema periférico, ¿sí? Y si pensamos, perdón, me voy a devolver que esto no lo había mencionado, si pensamos en este componente, que era el componente ¿qué? Motor ¿qué? Ay, ¿qué dice? ¿Me están siguiendo, muchachos? Involuntario. Involuntario autonómico, ¿sí? Aquí sí vamos a encontrar dos orígenes. Un origen, en este caso, periférico, que va a estar determinado por los ganglios, y un origen central que va a estar determinado por el núcleo que se encuentra en el tallo cerebral. ¿Listo? Entonces acá encontramos orígenes periféricos a nivel sensorial. Igual que acá, que estábamos hablando del componente de sensibilidad, en este caso especial. Entonces, aquí también las células de los ganglios son células monopolares. En este caso son células monopolares, son glutamatérgicas con una prolongación periférica que va a estar
recogiendo la información de los receptores de la lengua y una fibra, que en este caso es una fibra central, que va a estar llegando a un núcleo que ustedes ya conocen, que se llama el núcleo solitario. ¿A qué porción? No, pues ahí dice. Ayer lo dije. A la de arriba. A la dorsal, ¿cierto? Que ustedes también lo encuentran en los libros de neuroanatomía como el núcleo gustativo. Ustedes dicen núcleo gustativo y es el mismo núcleo del tracto solitario en su porción dorsal. Y de ahí entonces las fibras van a ir ¿hacia dónde? Hacia el tálamo. Tálamo. Hacia el tálamo. Hacia ¿A qué el parte del tálamo? núcleo ventral posterior medial y Al después posterior medial. ¿Y de área ahí? 43. Al área 43. ¿Listo? Muy bien. Y Sí, no sé este cómo hace último 4-2. componente, que es el componente de sensibilidad visceral. Componente de sensibilidad visceral, entonces se va a comportar de una manera muy similar a como estamos viendo los otros. Las fibras periféricas van a estar recogiendo de órganos y vísceras, no solamente de la cara, sino hasta la flexura cólica izquierda. Y ¿Hasta la qué, profe? la flexura cólica izquierda por el nervio vago, que lo vamos a estar viendo después. Por eso es que ustedes ven aquí esto, ¿cierto? Entonces, estas células de estos ganglios son las típicas células de los ganglios que ustedes conocen, son células monopolares, glutamatéricas, y su prolongación central va a llegar hacia, ya saben ustedes, núcleo del tracto solitario. ¿Qué porción? No, dorsal es el músculo. Ventral, que les dije que la porción ventral era la que iba a recibir información de sensibilidad, en este caso de órganos y vísceras. Y hay unas prolongaciones que, dependiendo también del par craneal, lo vamos a ver cuando damos pares craneales bajos, van a estar llegando hacia este núcleo que también ayer lo vimos en el tallo cerebral, que es el núcleo motor del décimo par craneal, o el núcleo motor dorsal del vago. Pero eso es autonómico, ¿no, profe? ¿Eso es autonómico? Que es autonómico, sí, pero en este caso las proyecciones que vayan a llegar allí van a estar participando en la activación de los reflejos viscerales. ¿Y eso es lo que tiene que ver con la columna de la formación articular o no? La penúltima columna, es que se me olvidó el nombre. Que es toda la respuesta visceral cardiorrespiratoria y digestiva. Exactamente, también está vinculada. Sí. Entonces, allí vamos a estar viendo una conexión con el núcleo motor dorsal del vago que permite entonces activación de reflejos autonómicos. Entonces, si se está percibiendo sensaciones de tensión o de extensión, por ejemplo, abdominal, entonces a partir de esa llegada de la información hacia el núcleo, entonces se activan las actividades musculares que permiten que se realice la digestión, por ejemplo. ¿Sí? Estoy dando solamente un ejemplo de cómo participa. Y esta es la organización que entonces vamos a estar repasando dependiendo de los pares craneales. Entonces, la propuesta con la cual vamos a estar estudiando estos pares craneales es esta. Yo les voy a decir el par craneal, vamos a hablar acerca de los componentes y vamos a estar hablando de la vía, ¿sí? Y la vamos a estar repitiendo para que se la aprendan y que espero que no genere confusiones, porque a veces de pronto estamos pensando en un nivel, estamos hablando de pronto de otro y pues puede generar algo de confusión. Vamos a empezar primero con los pares craneales relacionados con los movimientos voluntarios de los ojos. Y para eso pues vamos a hablar de los pares. Tercero, el oculomotor, el troclear
y el abducens. Entonces, tercero, cuarto y sexto. Todos ellos tienen un componente, en este caso motor voluntario, o sea, uno como este. Y el oculomotor va a tener adicionalmente un componente motor involuntario. O sea, en este caso va a ser uno como este. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Tienen preguntas hasta allí? No sé si quedó clara esta parte introductoria de los componentes. Profe, cuando dijiste tiene un motor voluntario y luego dijiste, o sea, uno como este que estaba señalando, que es que no vi porque estaba copiando. Este de acá, el segundo. Ah, y los otros todos tienen voluntario. Todos tienen este de acá. Y Y el tercero tiene adicionalmente uno. Ok, gracias. Bueno, entonces voy a continuar. Hoy voy a llegar hasta, siendo optimistas, bueno, sí, voy a llegar hasta el quinto. Eso le pasa. Y la próxima clase, que la tenemos el miércoles, hacemos séptimo y pares bajos. ¿Listo? Ok. El martes tienen clase paréntesis, tienen clase con Villarreal, entonces lleguen juiciosos y temprano. Muy bien, entonces el nervio oculomotor es el tercer par craneal, que va a tener dos componentes. Un componente motor voluntario que tiene su origen real en este núcleo que estoy señalando acá, que es el núcleo oculomotor del tercero, que lo vemos a qué nivel del tallo cerebral, a nivel de los folículos superiores. Entonces sus fibras van a salir por el origen aparente. ¿Cuál es el origen aparente? La fosa interpeduncular. Y pues van a estar transitando esas vías con las fibras del componente motor involuntario, en este caso, y se van a estar organizando en este sector de acá, donde se van a estar como en relación al seno cavernoso. Entonces, su trayecto inicia desde ese núcleo oculomotor, que si pensamos desde dónde inicia la vía allá arriba, inicia desde la corteza. Ustedes ya saben que viene desde el área 8, y en este caso el área 8 va a ejercer una inervación bilateral sobre el oculomotor. Las fibras entonces salen por su origen aparente y van a estar entonces organizándose y van a estar en relación con el seno cavernoso, de tal forma que las fibras, en este caso las fibras motoras de las cuales estoy hablando, se van a estar organizando en la partecita de abajo, mientras las fibras del componente motor involuntario van a estar organizándose más o menos en la periferia. En este trayecto, este nervio se está ubicando en sectores de la corteza que ustedes ya conocen, muy cercanos a sectores como por ejemplo el uncus o el giro parahipocampal en su parte más anterior. Y esto tiene relevancia clínica cuando nosotros pensamos en una herniación uncal. Cuando hay una herniación uncal, entonces esta corteza del uncus tiende a desplazarse hacia abajo y puede generar compresión también del tercer par craneal. En este caso, ustedes ya van a ver que como las fibras se van a estar organizando, las parasimpáticas autonómicas se van a estar organizando más arriba, pues va a generar unos síntomas que ahorita se los voy a mencionar. En su trayecto, entonces, este par craneal ingresa al cráneo por la fisura orbitaria superior y se va a estar, en este caso, este par craneal se va a estar dividiendo en dos fibras, unas fibras
más, Superior. más abundantes, digámoslo así, hacia la parte inferior y unas fibras mucho más pequeñas hacia la parte superior. Y esto permite entonces que vaya a inervar a la mayoría de los músculos relacionados con la actividad de los movimientos. En este caso, los músculos recto medial, recto inferior, recto superior, oblicuo inferior y no me hace falta ninguno. Ah, y el elevador de la pálpebra, ese sí me falta. De tal manera que por esta vía se van a estar ejecutando la mayoría de los movimientos de los ojos. Y uno de los síntomas que es característico, en este caso de alteración de este par craneal, pues puede ser la ptosis palpebral o la caída del párpado. En este caso también es importante analizar que uno piensa, por ejemplo, en ese par craneal, en ese nervio oculomotor, como si fuera un núcleo, pero realmente es un conglomerado de células. Aquí les estoy dejando como una síntesis de más o menos cuál es la ubicación de ese conglomerado celular, que va a estar relacionado de forma sincronizada y organizada con cada uno de los músculos oculares. Y tiene sentido, ¿no? Entonces, el núcleo va a tener unos subnúcleos y esos subnúcleos se van a dedicar cada uno a realizar los movimientos que corresponden a cada uno de los músculos. Profe, pero cuando decís el núcleo tiene unos subnúcleos, estamos hablando a nivel del tallo. Allí donde lo vimos, ¿sí? Okay. Allí donde lo vimos en colículos superiores. A nivel del tallo, ok, ya. ¿Listo? Y bueno, es importante también mencionar que por el trayecto que toma entonces este núcleo, pues va a generar en su tránsito, es un tránsito en el que se va a encontrar entre arteria cerebral posterior y arteria cerebrosa superior. Va a ser muy sensible a cambios en la presión intracraneal, de tal manera que es muy común encontrar alteraciones asociadas a los movimientos oculares cuando hay algún tipo de isquemia o alteración en personas que tienen, por ejemplo, hipertensión intracraneal. Una de las cosas que más se ve afectadas son los movimientos oculares. Y pues vemos aquí en esta imagen que van a estar produciendo cada uno de los músculos. Entonces, el recto medial está relacionado con la rotación hacia la línea media del ojo, el recto superior hacia arriba, el recto inferior hacia abajo y el oblicuo inferior, que va a estar permitiendo entonces los procesos de extorsión, se llama eso, de la mirada. Muy bien. Y el segundo componente, que en este caso es el componente motor involuntario del tercero, que va a tener su origen en el núcleo que ustedes ya conocen, que se llama el núcleo ¿qué? Del hueso. O el núcleo accesorio. Eso más mejor. También. Mejor sin el ponimos. Ese núcleo entonces va a estar acompañando el trayecto del componente motor, y en este caso el núcleo se va a estar ubicando más o menos en la parte superior de ese trayecto. Y al ubicarse en la parte superior, pues va a estar ingresando por el mismo lugar, por la fístula orbitaria superior, y va a estar inervando un ganglio que constituye el origen real, en este caso origen real periférico de ese ganglio, que corresponde al ganglio ciliar. Entonces el ganglio ciliar se va a estar distribuyendo por unos nervios que se llaman nervios ciliares breves, para inervar a dos músculos en el ojo. El músculo
constrictor de la De la pupila pupila. y el músculo ciliar. El músculo ciliar permite la acomodación del lente, mientras que el constrictor de la pupila se ensancha un poco, lo cual va a generar el efecto de dilatación de la pupila que ustedes, de constricción, perdón, de la pupila que ustedes conocen. Entonces, va a estar ejerciendo una actividad, en este caso parasimpática, que ustedes la pueden ver afectada o perdida en alteraciones donde de pronto por compromiso, como les hablaba ahorita, asociado a alineación uncal o algún compromiso vascular, uno de los síntomas muy característicos pues es la midriasis, y en este caso puede ser una midriasis unilateral. El músculo ciliar permite la acomodación del lente. Ajá, ¿cómo así eso, profe? Ustedes van a tener una clase de correlación del sistema visual, donde les van a explicar más detenidamente el proceso, ¿sí? Porque yo no se los voy a explicar, porque definitivamente no soy experta en eso. Ustedes van a tener claridad acerca de lo que hace cada uno de los músculos. Pero el caso es que son dos funciones que hace esta parte involuntaria. No es solamente la contracción y dilatación de la pupila, sino que hay también un músculo ciliar, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Pero el efecto permite entonces que tú puedas realizar la constricción de la pupila. Ah, ok. ¿Sí? Ya. Es una acción, Juan y todos, parasimpática, ¿sí? Porque la acción contraria, que es la dilatación, es un efecto simpático, ¿sí? En el cual no va a estar participando este par craneal. ¿Está claro eso? Sí. Ah, ¿cómo así? ¿En serio? O sea, cuando yo dilato la pupila Porque no tú es... ahorita dijiste contracción y dilatación de la pupila. No. ¿Sí? Ah, mucho. Bueno. Esto es lo que permite que nosotros centremos la mirada. ¿Sí? La dilatación de la pupila es un efecto simpático. Ok. Esta es una acción parasimpática. Vale la pena aclarar. Todos los pares craneales que vamos a estar viendo acá, cuando hablamos del componente solo autonómico, vamos a estar diciendo que tienen acciones parasimpáticas. ¿Sí? En este caso, la constricción de la pupila es una acción parasimpática. Cuando damos sistema autónomo, les voy a recordar esto, ustedes van a saber qué es lo que hacen o qué permite las acciones simpáticas. ¿Listo? Muy bien. Esto entonces también me sirve para que nosotros comprendamos un efecto que es importante y que también para ustedes futuros clínicos es importante de analizar en los pacientes con alguna lesión o compromiso a nivel cerebral, que es el reflejo, en este caso fotomotor directo. ¿En qué consiste este reflejo? Cuando yo coloco luz en un ojo, entonces la entrada de luz va a ser recibida por fibras pues, que salen desde la retina y va a estar llegando hasta los núcleos, en este caso pretectales, que ayer los vimos, ayer no antier, los vimos, y esos núcleos pretectales están en comunicación con el núcleo accesorio, conectan con el núcleo accesorio del tercero parasimpático, que permite entonces que el ingreso de luz entonces active las fibras del ganglio ciliar para que se realice, en este caso, la construcción de la pupila. ¿Sí? Y colocar luz en un ojito por esta vía donde se cruzan las fibras y se activan los dos núcleos accesorios del tercero, entonces permite que también
por esta vía, la vía eferente o de salida, active a el otro ojo. Entonces, lo normal es que usted clínico coloque luz en un ojo y por esta vía refleja active no solamente la constricción pupilar de ese ojo, sino la constricción pupilar del otro ojo. Eso es lo normal, ¿sí? A este reflejo que permite la constricción de la pupila, cuando usted coloca luz en un ojo, se le llama el reflejo fotomotor directo. Y el efecto que se produce de la constricción de la pupila en el otro ojo se llama el reflejo fotomotor consensuado. Si esto no se da, usted sabe que hay un compromiso en el tallo cerebral y que ese compromiso puede ser o un compromiso en la vía, no solamente en el tallo. Y si es un compromiso en el tallo, usted ya sabe que puede ser a nivel de ¿qué? A nivel de los folículos superiores, que fueron los que vimos donde estaban estos núcleos. Si es compromiso en el tallo o si es un compromiso en la vía. ¿Listo? ¿Puedes volver a decir la parte de arriba de la cresta? Aquí tenemos la fibra que ingresa, va a estar llegando a los núcleos pretectales y los núcleos pretectales van a estar conectando bilateralmente al núcleo accesorio del tercero. Pero, o sea, ¿es ipsilateral o es contralateral? Es bilateral. Es bilateral. Ipsi y contralateral. Es bilateral. Entonces, por esta vía generamos contracción de la pupila, constricción de la pupila, no solamente en el ojo donde colocamos la luz, sino en el otro también. ¿Listo? Si ustedes observan una pupila midriática, pues quiere decir que hay alguna alteración. Muy bien. El cuarto, el nervio patético. ¿El nervio qué? Patético troclear. Ah, patético. ¿No lo conocían? Sí. ¿Con el nombre? Pues Por ahí más, con caritas de... más troclear que patético. Por ahí Pero algunos la canción de la videos Tusa dice que es muestran patético. que de Luego forma sigue didáctica patético. hacen como canciones y que patético yo no sé qué y se identifican hasta memes he visto. Pero si le pones atención. Con tal de que ustedes no se identifiquen con el décimo, todo está bien. Lo más importante, nuestro sistema parasimpático. Qué va, hombre. No, yo tenía otra. No. Yo había leído otra cosa, pero no me preocupé. Es que, pero no era por eso. No me acuerdo. Pero yo. Era algo como así. Es más una mnemotecnia que una razón, pero... Sí. Pero era una razón como esa, por el músculo que estaba inervando. Y como que sentían que la tróclea no era como muy funcional, algo como así. Pero bueno, ustedes tienen la tarea de buscar. Tiene su origen, en este caso, como es un componente, tiene solamente un componente que es el componente motor voluntario. Entonces tiene su origen, en este caso es un origen real, en el tallo cerebral a nivel de los colículos inferiores. Miren lo que aquí está, ¿ven? Aquí se ve hasta bonito. ¿Qué? Ese es el corte. Pero el ¿Ven? corte ¿Sí así. ven los folículos acá? Ah, yo iba a decir, sí. Ve, profe, Inferiores. una pregunta
que yo creo que debería haberla hecho en las anteriores clases. Cuando decimos que está el corte a nivel de los colículos, digamos estos son los colículos. A nivel del colículo superior sería por toda la mitad del colículo, así. O es por debajo o por encima. Se supone... Que es por todo el medio, ¿no? Sí, obviamente. No, al ser en la mitad. Se supone que tiene que ser más o menos en el centro. Claro, del colículo, del colículo. Del colículo. Sí, sí, es lo que... ¿Sí? Pero pues uno también tiene que tomar los cortes como con un poco de, Precaución. sí, de precaución, porque a veces cuando hacen los cortes, es que cortar un tejido no es fácil, ¿sí? Y a veces no queda tan derecho como uno quisiera. Ya. A veces toman estructuras que pueden estar un poco más abajo, pero a ustedes y a nosotros nos sirve para explicarles a ustedes cuáles son las estructuras que están adentro y que más o menos se estén ubicando. Y el núcleo se encuentra en la parte ventral de la sustancia Grisperia acueducta. ¿Saben ustedes cuál es el origen, en este caso aparente, que ya lo habíamos hablado, que es debajo de los colículos inferiores? Y tiene su función, pues la inervación del oblicuo superior para la rotación en el plano vertical. Pero el origen real es en el núcleo motor del cuarto, ¿no? Núcleo motor del cuarto. Este entonces es un par craneal que tiene una inervación bilateral, ¿sí? A nivel cortical, entonces vamos a estar recibiendo bilateralmente desde ¿qué área? ¿Dónde perdón. parte? Otra vez. ¿De qué área? Otra vez, perdón. ¿Desde qué área llega la inervación cortical al cuarto? Núcleo motor del cuarto 4, no, 8. Desde el área 8, ¿cierto? Entonces, las fibras, entonces, parten de ese núcleo motor del cuarto y antes de salir por el origen aparente se cruzan, ¿sí? Entonces van a salir cruzadas y van a estar abrazando los pedúnculos cerebrales y van a estar dirigiéndose hacia adelante. En su trayecto hacia adelante, pues van a estar ubicándose lateralmente a estas dos arterias, la arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior. Y van a estar ingresando por fisura orbitaria superior. Antes de ese trayecto, pues entonces van a estar también en relación con el seno cavernoso, exactamente por debajo del trayecto del tercero. Y al ingresar entonces por fisura orbitaria superior, van a estar inervando el oblicuo superior. En este caso el oblicuo superior pues participa de funciones que combinan los movimientos de los ojos hacia arriba y lateralmente, hacia abajo y lateralmente, de tal forma que yo al realizar un movimiento como este, bajar la mirada hacia afuera, puedo encontrar algo como esto, ¿sí? Una dificultad específica en realizar la intrusión de la mirada, o sea, la mirada hacia adentro, intrusión de la mirada hacia adentro. En este caso, el ojito que estaría afectado sería este, que no puede hacer este movimiento. Si vemos entonces, no es capaz de bajar hacia abajo. Obviamente, alteraciones del cuarto tienden a ser infrecuentes, pues porque casi siempre vamos a estar viendo muchas más alteraciones del cuarto, el tercero y el sexto combinados, ya que tienen un trayecto, digámoslo así. Ahorita hablaste sobre del núcleo y dijiste algo sobre lo de periacueductal. ¿Me puedes repetir eso, por favor? Que el núcleo se ubica en sectores ventrales de la sustancia gris periacueductal, o sea, está allí metido en la sustancia gris periacueductal. ¿Se acuerdan que hablamos de ella, no? Entonces, el tercero, en un nivel más arriba, también está ahí metido en la sustancia gris periacueductal,
Y en un corte más abajo vemos al cuarto, en vez del tercero está el cuarto. Y el sexto par craneal, que tiene su origen, en este caso es un origen real central, a nivel de y conforma qué estructura. Los colículos faciales. Lo vemos a nivel de los colículos faciales y su origen en este caso, origen real, es el núcleo motor del sexto. Las fibras toman un curso hacia adelante, salen por el origen aparente. ¿Cuál es el origen aparente? Su cono protuberancial por encima de las pirámides. Y en este sector de acá van a estar tomando un trayecto por un canal pequeño, se llama el canal de Durero. Ese canal va a generar unas fibras que permiten como retener un poco esas fibras del sexto, lo están como ajustando a la parte del cráneo, lo cual lo hace muy sensible pues a situaciones de presión intracraneana. Va a tomar un curso también, aquí vemos el control cortical, en este caso del área 8 bilateral, y va a tomar un curso, realmente es el más cercano de los pares craneales a la arteria carótida interna, lo cual pues lo hace muy sensible a los cambios de presión de esta arteria. Acá lo estamos viendo, y va a estar ingresando entonces al cráneo por la fisura orbitaria superior. O sea que todos tienen paso por el cavernoso. Sí. Y el 5 solamente oftálmico y maxilar. Las venas 1 y 2. Las vías 1 y 2. Está muy bien. Y fisura orbitaria superior también. Inerva entonces al músculo recto lateral. Y este músculo recto lateral, pues sabemos que está relacionado con la rotación de la mirada hacia la parte externa, la parte lateral del ojo. Entonces, ¿esto qué exige? Exige realmente pues una organización conjugada de la mirada, que va a estar determinada por un fascículo que ustedes ya conocen, que es este de acá, el fascículo longitudinal medial. Entonces, que yo pueda realizar rotación de la mirada hacia mi parte lateral implica participación del sexto y también implica participación del tercero, ¿sí? Entonces, mover mi ojo derecho hacia el lado derecho implica participación del sexto y también participación del tercero para que pueda hacer esto, porque si no, entonces estaría Porque no puede hacer algo que no puedo hacer en este momento con mis ojos, ¿sí? Y esa integración de esa información pues no la permite las fibras que caracterizan el fascículo longitudinal medial. Uno puede pensar, por ejemplo, en alteraciones que se pueden dar por lo que les decía ahorita, alteraciones a nivel vascular, por el trayecto de estos ojos, de estos músculos, perdón, de estos pares craneales, que pueden afectar los movimientos de los ojos. Y en ese caso, pues, dependiendo del sector donde se encuentre, pues podríamos pensar, por ejemplo, en alteraciones en la salida del trayecto del nervio, por ejemplo, por compresión de una hernia oncal, podríamos estar pensando en unas alteraciones más predominantes del tercero, que pueden estar relacionadas con caída del párpado o efectos asociados a alteraciones, el reflejo, en este caso fotomotor,
consensuado principalmente. Y si pensamos en el trayecto de las vías, por ejemplo, que incluyen al cuarto y al sexto, pues podríamos considerar distintas alteraciones, como algunas de las que les mostré ahorita por el cuarto, pero principalmente la fijación de la mirada conjunta se vería alterada en algunos de estos procesos. No entiendo lo que está diciendo, profe. Está diciendo que lo que se vería, los síntomas que se verían en una afectación es diferente a los de la 4 y 6. Dependiendo, ¿sí? Por ejemplo, el trayecto del tercero que les estaba diciendo ahorita, donde lo vemos muy cercano a sectores corticales como la corteza del uncus, podrían generar unas afectaciones específicas del tercero que incluyen compromiso en las funciones motoras y compromiso en las funciones involuntarias. Entonces, alteraciones, por ejemplo, del reflejo fotomotor consensuado por procesos de miosis, ¿sí? Donde vemos alteraciones en la contracción pupilar, ptosis palpebral, dificultades para la rotación de la mirada hacia el plano medial. Y también es muy importante considerar que como el tercero tiene pues dos componentes que van a estar viajando de forma diferente, se puede generar un compromiso en uno de los componentes y no en el otro. O sea, podemos tener una alteración del tercer par de manera incompleta. O sea, cuando dices tus componentes, ¿estás hablando de voluntario y involuntario? Exactamente. Entonces, puedo tener alteraciones, por ejemplo, en la dirección de la mirada, que casi siempre implican al músculo recto medial, dificultad para la dirección de la mirada hacia la línea media. Entonces lo que veríamos es el ojo hacia la parte lateral, ¿sí? Y combinado con ptosis palpebral, caída del párpado, ¿sí? Y por otro lado, ¿Dosis? sí, se llama así, ptosis palpebral. Y por otro lado podríamos estar observando alteraciones ya en el componente autonómico con dilatación de la pupila de forma anormal, que en este caso se llama el efecto de miosis, ¿listo? Sería un efecto ya patológico. Y entonces ¿por qué utilizan eso para saber si la persona está viva? Bueno, no viva, pero pues si está respondiendo cerebralmente, ¿no? Es que también puede ser una afectación. ¿No has visto que a veces le abren los ojos para ver si está, y cuando ya se ven las pupilas, pues luego como que se como así ya grandes, ahí dicen que es como que tiene muerte cerebral, pero también puede ser una afectación del tercero. ¿No? Es lo que estoy diciendo. Sí, pero es que bueno, tú tienes, si en ese caso que me estás diciendo la persona está, me está diciendo que está inconsciente, pues Ya se sabe que hay alguna afectación en el tallo. Pero la evaluación de este reflejo se utiliza principalmente para eso, para ver en qué nivel del tallo puede estar el compromiso. Muy bien, vamos a ver el trigémino. El trigémino, ustedes ya lo conocen un poco. Voy a estar haciendo énfasis en algunas de las características centrales de ese trigémino. Es un par craneal que tiene dos componentes, un componente de sensibilidad general para la mayoría de los dermatomas que podemos encontrar en la cara, y un componente motor voluntario más pequeño que está relacionado con los músculos de la masticación. Entonces aquí vemos motor voluntario y de sensibilidad general. Entonces hablar del trigémino implica hablar de un grupo de nervios que van a estar recogiendo de distintos sectores de la cara. Y si pensamos entonces, ¿dónde está su origen? En este caso su origen real. Y como les dije, si estamos hablando de sensibilidad, entonces tendríamos que tener en cuenta este de acá.
Les dije que en sensibilidad vamos a encontrar entonces un origen real, en este caso real que ¿Cómo así? Real, ¿qué ganglionar? central o periférico. Periférico porque hace parte del ganglio. Entonces aquí hablamos de un origen real que está determinado por el ganglio trigeminal. Pero este par, aparte de tener ese origen real, pues va a tener otro origen real. ¿Quién se lo sabe? Un origen real central. ¿A qué nivel, Álvaro? Vamos a verlo allí. Por ahora llevamos un origen real periférico. ¿Cuál es? ¿Cuál le estoy diciendo? El núcleo trigeminal. El núcleo trigeminal o el ganglio trigeminal, perdón, no el núcleo. ¿Ve? Ganglio. Y también se llama el ganglio de Gasser. ¿Listo? Así también lo van a encontrar. Este ganglio, entonces, es un ganglio que va a tener neuronas monopolares glutamatéricas con una fibra, en este caso periférica, que va a estar recogiendo desde distintos sectores de la cara y una fibra central que va a estar ingresando al tallo por su origen aparente. Y vemos acá entonces que la información va a llegar a este núcleo que ustedes ya lo conocen. ¿Qué es el núcleo? ¿Dónde? ¿Qué? No, estoy hablando del componente sensibilidad. Sensitivo del quinto par. Sensitivo del quinto. ¿Listo? Y este otro componente que es el componente motor voluntario, que ustedes saben de dónde va a partir y vamos a ver ahorita entonces cuál es el recogido. Muchas de las fibras que vamos a estar estudiando en este par craneal viajan juntas y viajan juntas también con otras. Si nosotros tenemos claridad acerca de esas fibras, qué tipo de información están llevando, pues no nos vamos a confundir. Este es un esquema que les sirve a ustedes para que más o menos clínicamente se puedan orientar acerca de dónde se recoge la información dependiendo de esas tres divisiones del trigémino. Las fibras, entonces en el trigémino, las fibras periféricas se van a estar distribuyendo en tres ramas. Una rama B1, la rama B2 y la rama B3, que son las que están representadas acá. Entonces uno más o menos puede decir, la rama B1, que es la rama oftálmica, va a estar recogiendo de sectores desde la cabeza, la frente, el párpado superior, la parte más frontal de la frente, la rama maxilar va a estar recogiendo desde sectores laterales de la cara, de las mejillas, el labio superior y la parte lateral de la nariz. Y la rama mandibular va a estar recogiendo desde sectores del mentón, la parte lateral de la cabeza, el labio inferior. Esto sirve para que más o menos ustedes se vayan ubicando. Y las fibras entonces van a estar distribuyéndose para salir, en este caso, como es una vía aferente, entonces vamos a decir que las fibras van a salir del cráneo, recogen de los sectores y van a salir del cráneo por diferentes orificios. En este caso la rama B1 va a salir por fisura orbitaria superior, la rama B2 va a salir por el foramen redondo y la rama B3 va a salir por el foramen oval. También esta fibra de amarillito es una fibra motora, que en este caso sí va a ser eferente o de salida y va a estar acompañando el trayecto de la rama B3. Vamos a ver cada una. ¿Cómo? Mandibular. Sí, la rama mandibular. El trayecto entonces
de ese par craneal, pues va también a acompañar a el trayecto del seno cavernoso. La rama oftálmica, ustedes la ven, que va a estar saliendo por debajo del sexto, del cuarto, perdón, y la rama B1 y la rama B2 va a encontrarse también en relación con el seno cavernoso. Muy bien. La rama oftálmica, entonces, tiene los somas de sus neuronas que parten, en este caso, de ganglio trigeminal o el ganglio de Gasser. Y las fibras, entonces, periféricas van a estar ingresando, saliendo de fisura orbitaria superior. Y inmediatamente atraviesan fisura orbitaria superior, entonces van a estar dividiéndose en tres ramas. Una rama o un nervio frontal, un nervio nasociliar y un nervio lacrimal. La rama frontal es pequeña y se va a estar dividiendo a su vez en dos nervios, un nervio supraorbitario y un nervio supranuclear. Y a partir de esa división, esta ramita va a estar recogiendo desde sectores de la frente, la cabeza, la parte más dorsal de la cabeza. Profe, el otro, el que dice el tercer, ese. El nervio frontal, ¿sí? Del seno frontal, ¿sí? También va a estar allí, O sea que pues, se divide en recogiendo tres. información. Normalmente hacen referencia a estos dos, ¿sí? Este está como en relación con el supraorbital. Hay otra rama que también es pequeña, que es la rama lacrimal, que es esta de acá, que va a estar recogiendo desde sectores muy cercanos a la órbita. Y la rama más grande, que es la rama más, nasociliar, va a estar recogiendo desde distintos sectores que incluyen la parte más posterior de la nariz, y se divide en distintos nervios, nervio nasal interno, infratronclear y los nervios, en este caso ciliares largos y cortos, que permiten recoger información de la esclera, del ojo, y que están relacionados con la activación de un reflejo que permite que nosotros cerremos el ojo cuando tenemos algún objeto que puede llegar a ser cortopunzante o dañino para el ojo. Entonces, esta es la vía aferente de ese reflejo, que la va a estar dando, en este caso, el nervio nasociliar. Cuando nosotros tenemos una presión intraocular y nos duele el ojo, por eso, ¿esto es el que nos ayuda? Los sectores también de presión pueden estar sensados también por sectores del nervio lacrimal, por ejemplo, que están muy cercanos. Entonces, la vía aferente o la vía de entrada de ese reflejo la va a dar principalmente la rama nasociliar. Y nosotros cerraríamos el ojo, ¿por qué par craneal? O sea, sentimos la presión por el quinto. Ah, pero ¿por qué lo cerramos por el Cerramos el ojo. No, no es un par por el de tres. O sea, hacemos el 3, 4. el facial. ¿Y por qué si no viste que lo del párpado no es así? Elevador del párpado, esto. Pero es que no me confundas. Entiendo. Bueno, está Y bien. entonces usted lo que ve es tosis palpebral, se cae este párpado. Ah, ¿Sí? solamente la elevación se pone el pecho. Del párpado. Pero el cierre Es es facial. ¿Sí? Entonces yo siento el dolor por el quinto. Y cierro como facial. ¿Listo?
Ahora, la rama B2. La rama B2 va a estar atravesando el cráneo por el foramen, en este caso foramen B2. Y sus fibras entonces van a tomar un curso descendente muy cercano a este ganglio que está por aquí escondido, que es el ganglio pterigopalatino. El ganglio pterigopalatino lo vamos a ver cuando veamos el séptimo, es un ganglio autonómico. Y en este caso esas fibras se van a estar acomodando cerquita del ganglio pterigopalatino, sin llegar a tocarlo, sin llegar a atravesarlo. Y se van a distribuir en distintas ramas. Unos nervios infraorbitarios, supraalveolares, el nervio mayor, palatino. Y estos nervios entonces se van a estar distribuyendo en distintos sectores de la cara. Entre esos se van a encontrar los dientes, la parte más superior, la parte de la nariz, vamos a mirar la parte más lateral de la nariz, el sector de las mejillas, y de esta manera entonces van a estar recogiendo de esos sectores. La rama mandibular es una rama que va a estar atravesando, en este caso es la más inferior, y es una rama que va a estar atravesando el cráneo por el foramen oval. El tránsito de esta rama se va a distribuir hacia abajo y va a dividirse en distintas ramas que incluyen un nervio bucal, un nervio alveolar inferior, un nervio lingual, que es el que va a estar recogiendo desde este sector de la lengua. Entonces, la información de dolor y de temperatura de la lengua se recoge por el trigémino, ¿sí? Principalmente de los 2/3 anteriores de la lengua. Ojo, esto es dolor, temperatura, tacto, no gusto, ¿está claro? Y vibración también, ¿no? Sí, todas las modalidades de sensibilidad de los 2/3 anteriores. Pero no modalidades incluyendo la simple, no, solamente las que, la de... Todo. Inclusive... Todo sensibilidad. Simple y Acuérdese sus que es sensibilidad general. Ah, ok. ¿Sí? Pero cuando yo divido sensibilidad, la divido en simple y sus amigos y vibración, dolor, temperatura. Acuérdese que eso es el cuello. ¿Fue por abajo? ¿Se acuerda la otra división que es de la cabeza? Sí. Que la da el... ¿Nos quedamos así? ¿Cómo se dice? ¿Sí? Sí, no pasa nada. ¿Nos quedamos así o no? Pues sí, está bien. La división de la cabeza la da ¿qué núcleo? De las modalidades de sensibilidad de la cabeza la da ¿qué núcleo? ¿En el talón? ¿O en el talón? O sea, vuelvo y repito, ayer les expliqué Sí. cómo podíamos organizar la sensibilidad del cuello para abajo, Sí. ¿cierto? Con las vías. Y si pienso en la sensibilidad de la cabeza, ¿quién determina esas modalidades de sensibilidad? ¿Cómo se organizan? El sensitivo del quinto. El sensitivo del quinto, ¿cierto? Entonces hablamos de propiocepción, tacto, dolor, temperatura. ¿Sí? Bueno, me siguen. Si no me siguen, me dicen, para no correr. Y entonces, estos nervios van a estar recogiendo de estos sectores y van a estar enviando la información por estas fibras que son periféricas. El origen entonces real de este nervio es el ganglio de Gasser. Y la información desde el ganglio de Gasser entonces va a ingresar por una rama central.
Y en este caso las ramas centrales pues van a estar haciendo sinapsis, van a ingresar al tallo cerebral. ¿Por dónde? En este caso, ¿qué dijiste? La rama mandibular, entonces, ingresa al tallo cerebral. ¿Por dónde es que ingresa? Por los pedúnculos cerebrosos. Sí, allí en el tercio medio del puente. Entonces van a ingresar al tallo y van a estar haciendo sinapsis en este núcleo que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Que es el núcleo sensitivo del quinto con sus 3 divisiones: mesencefálica, principal y espinal, que acabo de decir relevan distintas modalidades, en este caso sensoriales. Entonces, propiocepción, mesencéfalo, tacto, tacto, ¿sí? Y dolor y temperatura en el espinal. Entonces, recuerden ustedes las características de ese núcleo. Pues, casi hasta la primera que vimos del quinto, donde se ve toda. Basta. Otra, aquí. Y entonces, esto es lo que decías del otro origen, porque aquí estamos viendo cómo ingresa. Ah, ya, porque eso es sencillo. O sea, lo de arriba que está en la parte temporal de ese cráneo está bajando al maxilar, pero para ingresar ahí al tallo cerebral. Ya, esa era mi pregunta. O sea, va así. E ingresa al tallo cerebral, ok. Y ahí hace la sinapsis. Y de ahí ya me voy para el tálamo. Y va a ingresar a hacer la sinapsis, pero dependiendo de la modalidad sensorial. Claro, ¿Sí? pero independientemente de eso, de ahí voy para el tálamo. Independiente de eso, voy para el tálamo. Pero espérame que apenas estoy aquí en el núcleo. Entonces, se recogen del trigémino, dependiendo del sector, ¿sí? Va a estar ingresando la información y dependiendo de la modalidad sensorial, entonces va a estar llegando a distintos sectores del núcleo. ¿Se entiende esto? O sea, independiente de si tengo dolor, independiente de si me están tocando, independiente de si es propiocepción, va a estar llegando la información por esas 3 ramas, eso sí, dependiente del sector. Y la información entonces llega por esas 3 ramas y si es propiocepción llega arriba, si es tacto llega en el puente y si es dolor y temperatura llega al bulbo. Sabemos entonces que el soma de las neuronas se encuentra en el ganglio de Gasser, por eso decimos que este es el origen, en este caso periférico, de ese ganglio. Y ahorita les dije, este componente tiene otro origen y en este caso es un origen central. El origen central es el núcleo mesencefálico del quinto par craneal, que les dije funciona como un ganglio dentro del tallo cerebral. O sea, tiene 2 orígenes reales. Uno en el ganglio de Gasser y otro en el núcleo mesencefálico del quinto. ¿Se entiende eso? Profe, pero eso no es para lo motor. ¿Para qué? Lo motor. O sea, las fibras son moradas. No. Este es el núcleo. Mire las fibras del núcleo Yo entiendo, mesencefálico. pero también son pues, moradas como las motoras. No, aquí lo que le está mostrando a usted son las fibras que van a salir Sí. hacia el componente motor, que no lo hemos visto todavía.
Pero estamos en los sensoriales. O sea que esas fibras de mesencefálicos son sensitivas. Mírenlas, con estas de acá, vean, estas. Y lo que nos están diciendo es que esas fibras viajan punticas. Pero no. Ya entendí porque sí, la flecha, sí. La flecha de los mesencefálicos están para adentro. Entonces, ¿es claro esto? Tenemos Sí. dos orígenes reales. ¿Cuáles son? El ganglio trigémino, ¿cómo se llama? Trigeminal. Y el núcleo mesencefálico, que funciona como ganglio. ¿Listo? Que funciona como un ganglio dentro del tallo cerebral. Ahora, importante también es pensar que después de que esas fibras hacen sinapsis en ese núcleo sensitivo del quinto, van a formar unas vías que se llaman las vías trigémino-talámicas. En este caso, las fibras que parten desde el puente y que parten desde el mesencéfalo toman un curso ipsilateral, formando algo que se llama el tracto trigémino-talámico dorsal. O sea, el tracto trigémino-talámico dorsal que lleva información de qué. ¿Pero de qué tipo? De todas. Repito. Se hace sinapsis en el núcleo sensitivo del quinto, Sí. ¿cierto? Entonces, las fibras que llegan a la porción principal y a la porción mesencefálica toman un curso ipsilateral, o sea, ascienden ¿hacia dónde? Al tálamo. Al tálamo. Forma ipsilateral formando un tracto que se llama el tracto trigémino-talámico dorsal. ¿Qué información entonces llevan de la cara? Propiocepción y el tacto. Ajá, propiocepción y tacto, entonces va a llegar a la corteza de forma ipsilateral. Esto es importante para ustedes. Mientras que la porción, en este caso la porción espinal, las fibras que hacen sinapsis en la porción espinal se van a cruzar. Aprovechan, yo ayer les dije, aprovechan la decusación sensitiva y se cruzan y ascienden entonces contralaterales. ¿Llegan a dónde? Al tálamo. Esa vía constituye el tracto trigémino talámico ventral. Entonces, ¿qué información lleva? Dolor y temperatura. ¿Por qué esta separación? Porque solo ellos aprovechan la degustación sensitiva. No sé, Álvaro, es una pregunta muy difícil. No tengo idea. ¿Que por qué se separó así? No tengo idea. Esa pregunta es otra de las que voy a hacer cuando me encuentre con Juan Pedro. Diosito lindo dijo. Bueno, esto entonces es importante porque ya saben ustedes, futuros clínicos, que el dolor y la temperatura de la cabeza entonces va a ser contralateral. ¿Listo? Entonces eso va a tener relevancia clínica para ustedes. ¿Y cómo se llama esa vía? ¿Cómo les dije que se llamaba? Trigémino talámico ventral. Trigémino talámico. ¿Y la otra? Trigémino talámico dorsal. Muy bien. Ahora, el componente del quinto, el más pequeñito, que es el componente motor voluntario, va a partir ¿desde qué área? Desde el área del área cortical. Desde el área 4 parten las fibras, van a estar inervando bilateralmente al núcleo motor del quinto. Para estar inervando bilateralmente te refieres a que en ambos sentidos, ¿no? Sí.
Entonces desde la derecha va a la izquierda contra y, e ipsilon. y van a llegar entonces al núcleo motor del quinto, que es el origen, en este caso el origen real central del componente motor voluntario. Bueno, profe, y si los nervios sensitivos traen información, porque no se les reconoce como origen donde empiezan los receptores. Porque son muchos. Porque los orígenes reales son los somas de las neuronas, donde se genera la vía. Por eso son los ganglios. ¿Puedes repetir la de la terminológica dorsal? ¿Es la de cuál? La dorsal y la ventral. La dorsal es la que parte de la porción mesencefálica y la porción principal del núcleo sensitivo del quinto. Y la ventral es la que parte de la porción espinal del núcleo sensitivo del quinto. Yo también tenía esa pregunta porque uno dice, bueno, pues si le van a decir mesencefálica, pues continua protuberancia del bulbo. Pero a esa vía, No, pues digo, como a la región del quinto. a la región del quinto también, a la principal se le dice también pontina, puente, pero usted casi siempre la encuentra como la porción principal del quinto. Y bulbina. Este núcleo entonces se va a encontrar más o menos en el tercio medio del puente. También ustedes lo encuentran en los libros como el núcleo masticatorio, ¿sí? En los libros de neuroanatomía. Y tiene sentido por la función que cumple. Va a estar saliendo del tallo por su origen, en este caso aparente, y va a estar acompañando el trayecto de las fibras de la rama B3 del trigémino. Y en este trayecto entonces ingresa al cráneo por el foramen oval, y después de ingresar al cráneo se va a estar distribuyendo en distintos nervios. En este caso el nervio temporal, el macetero, el lateral, el pterigoideo, el miloideo también. Y esa inervación entonces va a permitir que ejecute tareas relacionadas con la masticación. Por esta vía también se va a generar un nervio que va a estar inervando al músculo tensor del tímpano. ¿Del tímpano? Sí. Entonces, por esta vía se ejerce tensión en el tímpano que evita que las ondas sonoras vayan a estar pasando de manera muy amplia y generen daño a nivel del oído interno. Entonces genera tensión en ese músculo y hace que se produzca un efecto de resistencia ante la onda sonora, que es importante, por ejemplo, en actividades como la masticación. Nosotros masticamos y no estamos pendientes pues constantemente del sonido, pero estamos produciendo un sonido, y los efectos de masticación pues deben producir cierta impedancia para que mientras comemos no se nos vayan a dañar el sistema auditivo, ¿sí? Y por esa vía entonces este componente motor voluntario va a estar inervando al músculo tensor del tímpano, que permite que se genere ese fenómeno que se llama impedancia. ¿Listo? Bueno, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes? Creo que me respondió más de lo que pensaba. ¿Eso también se encarga de la construcción de la faringe o no? Ese es otro nervio. No les he dicho nada hoy estoy... ¡Hombre! Voy a dar allí para que veamos después facial y los pares bajos que son más fáciles.
Este se encarga también de construcción de familia, no hay que otro, ¿cierto?